Buenos días. Sin más dilación, daremos inicio con nuestra última sesión del año. Además, entonces la cerramos con todo lujo. Tenemos hoy el tema del fallo de la Suprema Corte en materia de prisión preventiva oficiosa como amenaza a la seguridad nacional, a cargo del académico Augusto Fernández Zagardi, quien con toda seguridad todos conocen, pero pues voy a leer algunas notas de su trayectoria profesional que es bastante rica. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, socio director del bufete Fernández Zagardi, que presta servicios de consultoría y defensoría fiscal, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogadas, por supuesto de nuestra academia, de la cual fue presidente también, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, que también fue presidente. Consejero propietario del órgano de gobierno de Prodecon de 2017 a 2020. Fue exdirector de la Comisión Fiscal de Concanaco, funcionario del Fisco Federal y desde hace 41 años abogado consultor independiente y litigante en las materias fiscal y administrativa. Entre otras actividades, ha sido catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la especialidad de Derecho Fiscal de la Universidad Panamericana con el módulo Temas Selectos de Derecho Tributario, donde tuve la oportunidad de conocerlo, y en el Centro de Estudios Superiores en Materia Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También ha sido expositor de temas de derecho tributario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde obtuvo el reconocimiento a la trayectoria de fiscalista 2006 por la Fundación Orozco Felgueres. Entre otros estudios, tiene nivel de posgrado en la Escuela Interamericana de Administración Pública en Río de Janeiro, Brasil, maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal y especialidades en Derecho Económico Corporativo, Derecho Financiero y Comercial Internacional y Juicio de Amparo por la Universidad Panamericana. Como ven, pues un excelente expositor, nuestro invitado el día de hoy. Así es que, Augusto, te cedo el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Bueno, quiero agradecerle a la Academia de Derecho Fiscal que me haya invitado para hacer esta exposición, en particular a don Carlos Espinosa Berecochea, en virtud de que él, al conocer la sentencia o la resolución que dictó el Pleno de la Corte en el asunto de unas acciones de inconstitucionalidad que impugnaban la reforma penal fiscal del 8 de noviembre de 2019, pues puso en nuestras redes sociales, ¿quién se anima a hablar de esto? Y yo en un impulso dije, yo, ya después me arrepentí, pero en principio dije que yo. Esto me llevó a hacer una serie de reflexiones francamente necesarias. ¿Qué está sucediendo en la materia fiscal en relación con el derecho penal? Cada vez se ve más frecuente la incidencia de la materia penal en nuestro ejercicio profesional. Cada vez se ve más el involucramiento del ejercicio de la acción penal en contra de defraudadores y presuntos defraudadores. Hemos visto cómo cada vez en las reformas fiscales y en las leyes fiscales existe la incorporación ya de la bandera de alerta en materia penal. Vemos cómo para la reforma de 2022 se propone que a los auditores externos se les impute como encubridores por si, teniendo conocimiento de un delito
delito fiscal, cuando formulen los estados financieros, no lo llegaran a descubrir o a informar. Tenemos también la amenaza enorme en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde en una enorme confusión entre elusión y evasión fiscal, se introduce lo que yo llamo la amenaza de la persecución fiscal a la elusión, bajo el simple alegato de que haya dolo en su realización. Y obviamente, de 3 años a la fecha, por no decir años atrás, se ha venido imprimiendo ese sello penal peligroso para la cuestión fiscal y verdadera persecución a quienes sí han afectado la recaudación, como son aquellas personas que conocemos como factureros, EFOS, o que emiten facturas falsas para amparar cuestiones fiscales. Todo esto nos indica a los fiscalistas que no podemos estar ajenos a la materia penal. Todo esto nos indica que debemos estudiar la materia penal en lo que se refiere a la cuestión fiscal. Es por eso que yo me animé a aceptar la invitación que hizo al aire don Carlos Espinosa para platicar, caray, sobre una interesante sesión del Pleno llevada a cabo el 25 de octubre de este año. Sesión del Pleno que atendió las acciones de inconstitucionalidad identificadas como las 130 y 139 diagonal 2019, ambas acumuladas, una promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra promovida por la serie de senadores de la oposición que se autodenominan bloque de contención. En estas acciones de inconstitucionalidad se impugnaron por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cuestión de los delitos fiscales como amenaza a la seguridad nacional, conforme al artículo 5º, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional, en relación estrecha con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la Cámara de Senadores, los senadores de oposición, interpusieron otra acción de inconstitucionalidad referida a la posible inconstitucionalidad de los delitos fiscales como delincuencia organizada. Ahora bien, lo que se resolvió en la Corte fue primero el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, solo se resolvió el asunto de los delitos fiscales como amenazas a la seguridad nacional. Y se interrumpió la sesión para que en una próxima fecha se sesionara la de delincuencia organizada, delitos fiscales en delincuencia organizada. Las consecuencias de estas resoluciones son muy interesantes en la vida de los contribuyentes. Más adelante, dentro de unos minutos, voy a poner unas filminas que nos van a ayudar a guiar la plática y poder hacer más visualizados los comentarios. Pero desde ahora podemos decir lo siguiente como conclusión. Se declara la inconstitucionalidad del artículo 5º, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional y, ojo, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece expresamente la prisión preventiva oficiosa
en los delitos fiscales de contrabando, de defraudación fiscal, sus equiparados y desde luego en algunas hipótesis y cuando sean calificados, así como el artículo 113 bis que habla de la enajenación, expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas o simuladas. Esto significa que el fisco ya no va a poder encauzar procesos de delitos fiscales que acabo de mencionar cuando la imputación haya sido formulada con base en la Ley de Seguridad Nacional. Ya no se va a poder. Por ende, la prisión preventiva oficiosa en estos casos ha sido desterrada del sistema jurídico mexicano. Aún queda pendiente la delincuencia organizada, delitos fiscales en delincuencia organizada, que se irá a estudiar por el Pleno también. Hasta la fecha no conocemos que haya habido ninguna orden de aprehensión ni por la cuestión de seguridad nacional ni por la cuestión de delincuencia organizada. Cuando menos no en lo que podemos conocer de los medios públicos y de las preguntas que les hacemos a funcionarios particularmente del medio penal. Sin embargo, esto no significa que la persecución de los delitos fiscales, que puede ir por la vía tradicional, no significa que no puedan tener prisión preventiva justificada. Esto significa que al juez el Ministerio Público le expone una serie de razones de cautela para garantizar que el imputado por el delito fiscal comparezca a juicio y solicite la prisión preventiva justificada. Esta prisión preventiva justificada la puede otorgar el juez de control, pero a petición, insisto, del Ministerio Público. Y fíjense, ya no automática, ya no oficiosa, sino por la vía de la petición del Ministerio Público en la persecución de los delitos fiscales tradicional. Veremos qué sucede, pues, cuando entre a la discusión los delitos fiscales en delincuencia organizada. Ahora, si fuera concedida también la inconstitucionalidad, generaría una serie de beneficios adicionales para el contribuyente. Ya podríamos hablar, lo que ahora no podemos en asuntos de delincuencia organizada, no podríamos hablar fácilmente de suspensiones del proceso, de acuerdos reparatorios, de criterios de oportunidad. Pero si se llega a declarar la inconstitucionalidad también de la delincuencia organizada, podríamos hablar de que los imputados por delitos fiscales pudieran tener beneficios adicionales que tiene la gran parte de los delincuentes o de los procesados en estos juicios. Actualmente, solo aquellos juicios fiscales, aquellos delincuentes o aquellos procesados en delitos fiscales que no atiendan a las cuestiones graves que hemos comentado, sí tienen los derechos, los beneficios que la ley penal, concretamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, les concede. Si esto se declarara inconstitucional, la delincuencia organizada, se abriría el panorama de defensa para los procesados en delitos fiscales. Es decir, la principal consecuencia sería que no necesariamente llevaran su juicio en la cárcel, su proceso en la cárcel, sino que pudiera haber otras medidas cautelares previas, que son 13 medidas previas a la prisión preventiva. Y ustedes como abogados y contadores lo saben, no es lo mismo llevar un juicio en la cárcel que fuera de ella. La preparación de las pruebas,
la cuestión mental, la cuestión psíquica que nos permite una mejor defensa. Bueno, pues de todo esto vamos a platicar a continuación con filminas que preparé para esta plática. Vamos a acudir a ellas. No está, no tengo mucha facilidad para los aparatos, pero ahí estamos. Miren, el título de la plática de hoy es el fallo de la Suprema Corte de Justicia en materia de prisión preventiva oficiosa a los delitos fiscales como amenazas a la seguridad nacional. Fue la sesión del Pleno de la Corte del 25 de octubre de 2021. En las acciones de inconstitucionalidad 130-2019 y su acumulada de 136-2019. La primera fue interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la segunda por los senadores de oposición. Y antes de llegar a la sesión, a las pláticas sobre la sesión, me interesa hacer un marco de referencia que nos permita a todos los que estamos escuchando esto conocer qué sucedería, qué sucede en el marco legal con los delitos fiscales y las medidas cautelares. Miren, cuando inicia el proceso penal, el juez puede imponer medidas cautelares. Esto que está contemplado en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el juez podrá imponer estas medidas a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido en los casos previstos en el Código cuando ocurran las circunstancias siguientes. Primero, cuando formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de las 144, según lo haya solicitado el propio imputado. O cuando ya se haya vinculado a proceso al imputado. En ese momento se pueden imponer las medidas cautelares. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio Público puede solicitar la imposición de estas medidas? Bueno, son garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Esto que está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene su origen claro en el artículo 19 constitucional. ¿Y cuáles son las medidas cautelares que observa el Código Nacional de Procedimientos Penales? Fíjense todas las que puede ser impuesta a un procesado por delitos fiscales antes de la prisión preventiva. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. La exhibición de una garantía económica que se presta en los delitos fiscales estas medidas cautelares mejor que la prisión. Exhibición de garantía económica o el embargo de bienes, es casi lo clásico. Sabemos que el fisco no litiga desprotegido. Bueno, pues en la materia penal sería fantástico que los jueces penales se acogieran a estos mismos medios de garantías o de embargo de bienes que se prestan para la cuestión fiscal.
la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Si bien es cierto, muchas de estas medidas cautelares no son para persecución de delitos fiscales, pues ustedes pueden adivinar que se trata de otra clase de delitos, pero es el universo de medidas cautelares que pueden ser impuestas a cualquier procesado en cualquier delito, también a los fiscales. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. La separación inmediata del domicilio, esto es para cuestiones de violencia intrafamiliar, obviamente. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, que sí podría ser en el caso de delitos fiscales cuando hayan auxiliado o hayan sido copartícipes de los que hayan actuado en delitos fiscales un funcionario público. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la colocación de localizadores electrónicos, que también pudiera ser una medida cautelar en nuestra materia, el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, que también pudiera ser, por ejemplo, a personas físicas de más de 70 años, se prevé que en lugar de que estén recluidos en una prisión, puedan estar recluidos en su propio domicilio. Bueno, todas estas medidas cautelares son previas a la prisión preventiva. Sin embargo, cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa y otros la llaman prisión preventiva automática, pues de nada sirven estos tipos de medidas cautelares porque inmediatamente son recluidos en la prisión. Quedan privados de su libertad personal. En cambio, cuando tienes todas estas medidas cautelares y el juez pueda valorar que no hay posibilidades de fuga del delincuente, del procesado, o que se le puede imponer alguna de estas medidas, pero que no ocasione peligro a la comunidad, como veremos más adelante, bueno, pues pudieran poner la prisión preventiva justificada. Pero cuando hablamos de delitos como delincuencia organizada o ley de seguridad nacional, pues no era factible hacerlo. ¿Por qué? Porque era la prisión preventiva oficiosa o automática. Miren lo que dice el artículo 19 constitucional. Y estamos hablando de la prisión preventiva justificada, no de la automática. Nos dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. La Constitución dice que solo podrá solicitarlo en estos casos. Solo, última ratio, es la prisión preventiva, incluso la justificada. Por eso afecta tanto a los derechos humanos las prisiones preventivas oficiosas, porque afecta sobre todo al principio de presunción de inocencia y al principio de libertad que deben tener las personas. Derechos humanos que son protegidos, deben ser protegidos, pero que son francamente alterados por la prisión preventiva oficiosa.
Este artículo tiene su equivalente en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos dice casi en los mismos términos, dije casi, en los mismos términos que el 19 constitucional, que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva, y está hablando de la justificada, o el resguardo domiciliario, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa a los términos del presente código. Quiero decirles que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para la Europea de Derechos Humanos, la prisión preventiva justificada sí se permite, porque es un juez el que la decide a la vista, a la luz de los argumentos que el Ministerio Público le ofrece. Pero en ninguna de estas comisiones, y desde luego no en la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos, la Interamericana y la Europea, no consideran acorde a los derechos humanos a las prisiones preventivas oficiosas o automáticas. Las consideran inconvencionales, las consideran fuera del mundo de los derechos humanos. Ya lo veremos porque esa fue una de las discusiones de los ministros en esta sesión. Ahora bien, ¿cómo se justifica en México? La prisión preventiva oficiosa. Se justifica en el mismo artículo 19 constitucional, en el segundo párrafo, en su segunda parte. La primera parte del párrafo habla de la prisión preventiva justificada. Y la prisión preventiva oficiosa es esta. Es en este texto. Este artículo 19 constitucional, en esta parte, las Cortes de Derechos Humanos critican a la legislación mexicana por haberlo establecido. Esto nos da lugar también, porque de ahí lo interesante del tema, nos da lugar a analizar desde el año 2011 en que se modifica la Constitución para incorporar todo el sistema regulatorio de los derechos humanos, cómo empezaron a existir conversaciones, polémicas, discusiones de cuál es la estatura, la posición jerárquica de la Constitución frente a las convenciones de derechos humanos que México ha firmado. Y dio lugar, todos lo conocemos, seguramente todos estamos conscientes de ello, de que la Corte resolvió, en definitiva, después de varios juicios a partir de 2011, una controversia de criterios, una contradicción de criterios entre distintos tribunales, en donde se hablaba de cuál es la posición jerárquica de la Constitución. Y se llegó a una tesis de jurisprudencia, la 20/2014 de la Corte, resolviendo que los derechos humanos, por estar en tratados internacionales de los que México es parte, forman también algo que llaman bloque de constitucionalidad. Es decir, que no solo nuestra Constitución rige a los derechos humanos, sino que también las constituciones que encierran derechos humanos forman parte de la Constitución de nuestra, y por ende obligadas las autoridades a respetarlas. Esta jurisprudencia 20/2014
también es criticada en medios internacionales porque esta jurisprudencia dice que, si bien es cierto, hay un bloque de constitucionalidad y estos tratados internacionales de derechos humanos forman parte de nuestro régimen constitucional, también es cierto que cuando nuestra Constitución establezca restricciones a los derechos humanos, se aplicarán estos de preferencia. Esta es la parte que le critican los organismos internacionales de derechos humanos a la jurisprudencia de la Corte que estamos comentando. Esto me parece que es interesantísimo. Bueno, ¿qué decíamos de la prisión preventiva oficiosa? Pues es la parte en donde el artículo 19 nos dice que se aplicará automáticamente, no está a discreción del juez, automáticamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores. Delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, ahí estaban los delitos fiscales, y el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Este párrafo, y por ende esta disposición constitucional, ha sido criticada mucho por los estudiosos de derechos humanos en virtud de que dicen que atenta contra la presunción de inocencia en virtud de que es una sentencia anticipada. Aquel que solo mediante la formulación de la acusación y por la decisión del juez de aceptar el inicio del proceso, la gente se queda en la cárcel. Ataque al derecho humano, a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Ok, nosotros, mexicanos, que estamos viviendo en este entorno nacional tan delicado en materia de seguridad, como que sí entendemos el hecho de que muchos de estos presuntos delincuentes sí tienen que aplicársele esas normas. No puede andar en la calle alguien que en flagrancia fue tomado porque usaba armas largas que utilizaba en contra de los elementos de la seguridad pública o de la seguridad nacional que se enfrentó con ellos. ¿Cómo no va a ser recluido para el inicio de su proceso? El tema es que hay muchos de los delitos que les mencioné que no necesariamente son de tan alto impacto que merezca la privación de su libertad. Volviendo a nuestro tema, ese segundo párrafo que acabamos de leer, lo referimos exclusivamente a la cuestión que nos ocupa y lo dejamos así. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada y así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. Independientemente de que el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional se ha aumentado desde su inauguración hasta la fecha 2 veces y cada vez es más larga la lista, también existen ciertos delitos en legislaciones penales, la federal o las locales, que incorporan la prisión preventiva oficiosa que no está dentro del listado que hemos platicado. Ya veremos cómo uno de esos casos está en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya lo veremos. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada? Ustedes recuerdan
que en la reforma que hubo el 8 de noviembre de 2019, que fue la reforma penal fiscal, así conocida, que se incorporaron a ciertos delitos fiscales cuando se hicieran en determinada forma como delitos de delincuencia organizada. Se incorporó en el artículo 2 de la ley federal contra la delincuencia organizada, que dice así: cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Llamo la atención a ustedes, compañeros, de que, dada la descripción del tipo, muchos de los delitos fiscales no pueden estar dentro de este concepto. Sí, a mi juicio, estarían dentro de este primer encabezado, estarían los vendedores de facturas, los factureros, los EFOS, en virtud de que, a mi juicio, la mayor parte de los casos conocidos sí encuentran alineación de su conducta con esta descripción hecha de delincuencia organizada. Pero no el resto de los delitos, porque, por ejemplo, una elusión fiscal que sea perseguida porque considere el fisco que hay dolo en su comisión. Obviamente, la elusión no es delito en virtud de que se utilizan medidas legales para minimizar la carga tributaria. Pero, como ya vimos en el 5A, es probable que bajo el concepto de dolo, sí pudiera el fisco perseguir injustamente a quienes utilicen las vías legales para disminuir el pago del impuesto. Pero bueno, alguien que haga una planeación fiscal utilizando la ley no encuadra en este encabezado. Eso es lo primero que habría que analizar cuando hubiera una imputación de este tipo. Pero en fin, así fue la reforma de 2019 y se incorporaron. Para eso quiero decirles, recordarles, hacerles ver en este encabezado algo importante. La delincuencia organizada es un delito autónomo, sí, pero implica que se cometa alguno o algunos de los delitos que ahí enumera. Son muchos también los delitos que enumera. Dentro de los que enumera a partir del 2019 está el contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. Aquí no hay cuantía. Aquí solo la comisión del delito es suficiente para que, si 3 o más personas se hayan organizado de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas para realizar el contrabando, será delincuencia organizada. La defraudación fiscal prevista en el 108 y los supuestos de defraudación fiscal equiparable previstos en los artículos 109 fracciones primera a cuarta, ahí sí, cuando el monto exceda de la cantidad de 8.695.470 pesos. Es la cantidad ya actualizada, contemplada en la fracción tercera del artículo 108. Y también las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan las operaciones no excedan de 8.695.470 pesos. Esta parte, este artículo segundo, esta parte de la reforma fiscal de 2019 aún no es estudiada por la Corte. En próxima sesión, que aún
no está publicada, vamos a ver la sesión de los ministros de la Corte en su análisis de la delincuencia organizada por delitos fiscales. Así es que, como esto aún no se ha visto, esto aún no está declarado constitucional, inconstitucional, y si alguien fuera procesado por este delito, obviamente estaría sujeto a la prisión preventiva oficiosa o automática. Por cierto, por delincuencia organizada, muchos de los beneficios penales que existen en las leyes de la materia no tienen derecho a ellos. Los procesados en la materia fiscal por delincuencia organizada tampoco tendrían derecho a ellas. Sin embargo, si esto es declarado inconstitucional, se abre la posibilidad de que los procesados en esta materia sí pudieran tener beneficios importantes. Lo que se estudió fue este precepto, artículo 5º, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional. Dice la ley: para los efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional, fracción 13, los actos ilícitos del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta es la disposición impugnada en la acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahora, hace referencia expresa al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que cuando lees el numeral, ves que puede haber prisión preventiva oficiosa solo por la aplicación de este numeral, aun cuando la imputación no se persiga por amenazas a la seguridad nacional. Déjenme explicar. Se analizó el artículo 5º, fracción 13 de la Ley de Seguridad Nacional y se declaró inconstitucional. Se analizó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales como amenazas a la seguridad nacional y se declaró inconstitucional. Entonces, esto ya no puede ser aplicado. Pero quiero llamar la atención de ustedes la redacción. Sin que leamos la Ley de Seguridad Nacional y leamos solamente el artículo 167 en la parte correspondiente, miren el encabezado. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación, que ahí señala. No hace referencia a la Ley de Seguridad Nacional. No hace referencia a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es una norma autónoma, diferente, independiente, que aplicada sola nos lleva a la prisión preventiva oficiosa. Si el fisco hubiera pretendido hacerlo, hubiera pedido al juez la prisión preventiva oficiosa. Fíjense qué delicada estaba esta redacción. Ahora, esto sí viola el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, porque no se encuentra en forma autónoma contemplada en el catálogo de delitos que establece el 19 constitucional. Por ende, esto sería inconstitucional y sería combatida mediante el juicio de amparo indirecto en el caso dado de que un juez hubiera dictado esta prisión. Pero bueno, esta disposición, compañeros, ha sido invalidada. Ahora vamos a ver cuáles son los argumentos para que hicieron los miembros del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte. Aquí está una filmina de calificativas que nos vamos a saltar porque el tiempo está corriendo. El proyecto que presentó
uno de los ministros de la Suprema Corte dice, justifica como válidos los artículos 5, fracción 13 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este era el proyecto que fue presentado en la sesión del 25 de octubre del presente año. En este proyecto se justificaban a los delitos fiscales como amenazas a la seguridad nacional en virtud de que mermaban los ingresos públicos que tiene derecho a percibir el erario para llevar a cabo sus funciones. Y decía, la inclusión de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes son una amenaza a la seguridad nacional y constitucionalmente es válido que se les persiga, puesto que atentan contra la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano al afectar la hacienda pública. Y aquí, con este proyecto, dio inicio la discusión. Las que vienen son las objeciones que se hacen al proyecto. Estas objeciones las clasifiqué como, primero, objeciones a la amenaza a la seguridad nacional y después objeciones a la prisión preventiva oficiosa per se. Así es que, aun cuando en la discusión están imbricadas tanto seguridad nacional como prisión oficiosa, etcétera, yo las separé para hacer más claro el concepto. ¿Qué es lo que dijeron los ministros de la Corte? Bueno, que el legislador tiene facultades de configuración legislativa para determinar la política criminal y por ende para determinar cuáles son los delitos graves contra la seguridad nacional. Pero a pesar de tener esta posibilidad de configuración legislativa, los ministros que se la reconocen dicen, pero debe ser con márgenes limitados y estrictos. ¿Cuándo? Pues cuando se trata de la libertad personal y del principio de presunción de inocencia. No cualquier actividad delictiva que afecte gravemente a la sociedad o a la seguridad pública puede ser catalogada como una amenaza a la seguridad nacional, sino solo aquellas amenazas que efectivamente supongan un riesgo actual, directo e inmediato a la existencia de la nación, y que los delitos fiscales no representan esto, no representan de manera inmediata una amenaza a la estabilidad, a la integridad o a la permanencia del Estado mexicano, y les pareció desproporcionado y excesivo. Y que además, decían, los delitos fiscales no tienen por lo general un fin político, y considerar esto como una amenaza a la viabilidad del Estado hubiera ameritado pruebas extraordinarias de parte del legislador para justificar la extremosa medida de considerarlo amenaza a la seguridad nacional. Esos son los argumentos torales en contra del proyecto. Por cuanto hace a seguridad nacional, por cuanto hace prisión preventiva oficiosa, esta discusión fue muy rica, en virtud de que se trajeron a la mesa de discusión jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, dijeron, la inclusión de los delitos de contrabando, defraudación fiscal, a los que nos hemos referido, dice, tiene repercusión en el derecho a la libertad personal, dado el sistema de prisión preventiva oficiosa que se prevé en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Sin embargo, el proyecto considera que lo anterior no es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de estos preceptos y resulta proporcional
pues tomando en cuenta el objetivo constitucional reconocido por el legislador y el uso de la potestad para normar la política criminal con la que cuenta, se considera que dicha medida atiende una problemática relacionada con la comisión de ciertos ilícitos, cuyas consecuencias han afectado de manera significativa a la hacienda pública y disminuyen la capacidad del Estado para emprender acciones en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, la problemática en su conjunto y los daños que generan al Estado en su integridad justifican la excepcionalidad y la respuesta penal de mayor intensidad. Esto es lo que dice el proyecto de la sentencia para justificar el por qué se declaraba válida a esta prisión. Ese proyecto encontró las siguientes objeciones. Estos artículos, dice, son contrarios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia que al respecto sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hicieron referencia a estas tesis López Álvarez contra Honduras, Suárez Rosero contra Ecuador, Palmara Iribarne contra Chile, Pivi contra Ecuador, en donde hablan de que la prisión preventiva no puede justificarse por la gravedad del delito, que tampoco tiene naturaleza cautelar, pero no punitiva, que la prisión preventiva solo es de naturaleza instrumental y que debe ser de materia excepcional. Por eso critican al segundo párrafo del artículo 19 de nuestra Constitución y por eso critican la jurisprudencia 20/2014 de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, de aquí en adelante siguen las objeciones de los ministros. Dicen que la inclusión de delitos por la vía legislativa debe ser interpretada en la forma más limitada o restrictiva y nunca extensiva o permisiva. Si bien la Suprema Corte ha sido deferente y ha reconocido la libertad configurativa del Poder Legislativo, ello ha sido para establecer la política criminal, entre otras cuestiones definir las conductas que se consideran delitos y su sanción, pero esa libertad configurativa no existe al tratarse de la inclusión de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa porque supone restricciones automáticas a derechos humanos. Si ustedes observan, este alegato haría inconstitucional a la prisión preventiva oficiosa prevista en la Ley de Delincuencia Organizada. Así es que es como una película en suspenso. Vamos a ver qué sucede en la siguiente sesión. Y dicen, claro, mientras más amplio es el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, menos derechos humanos para el ciudadano inculpado. Y cuanto más amplia la categoría que habilita la ampliación de este catálogo en la ley secundaria, menos condiciones de materialización del principio de presunción de inocencia. También dicen que los artículos impugnados implican delegar en el legislador ordinario la decisión de qué tan amplio es el régimen de excepción y sobre todo implica desconocer los estándares internacionales en materia de prisión preventiva. Aquí hacen referencia a que existen una serie de leyes normales que no son la Constitución y que establecen la prisión preventiva oficiosa. Este párrafo es con el que critican a un legislador ordinario que se ponga a legislar de prisión preventiva oficiosa en las leyes ordinarias. Y también critican al legislador, en este caso al constituyente, cuando utiliza el mecanismo de incorporar al listado del artículo 19 que se preste, incrustar conductas que no son las previamente consideradas por el constituyente para prisión preventiva oficiosa, como es el caso de la delincuencia organizada y de la Ley de Seguridad Nacional. Estas leyes no comprendían a los delitos fiscales. El legislador ordinario las incorporó en estas leyes y con eso
entran al artículo 19 constitucional. Esto es lo que critican los ministros de la Corte en esa interesante sesión y deciden que el legislador ordinario no tiene tal facultad de, mediante ese artificio, elevar a consideraciones constitucionales una ley ordinaria. Se habló mucho del nuevo sistema penal. El nuevo sistema penal en comparación con el sistema penal anterior. Y este párrafo tiene que ver con esa discusión. En el sistema penal nuevo, la libertad personal durante el proceso cobró una relevancia mayúscula y se constituyó como un requisito sine qua non para garantizar el derecho humano de presunción de inocencia. Tener presente esta premisa es partir de la relevancia de la libertad personal dentro de nuestro proceso penal. Y es primordial porque ahora para vincular a una persona a proceso basta con dos condiciones. Primero, que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, que ese hecho es señalado en la ley como ilícito, es decir, un hecho con apariencia de delito. Y segundo, que exista una probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es realmente una sesión digna de repasar. Además, dicen, para garantizar el carácter excepcionalísimo de la prisión preventiva y evitar el abuso de la misma, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de su imposición. Es decir, no se le limita al juez de control, no se le limita la facultad para imponer una prisión preventiva justificada, pero no la oficiosa. Si se tiene la justificada, dicen los ministros, ¿para qué quieres la oficiosa? Haciendo eco, desde luego, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El respeto a la presunción de inocencia y la libertad personal, que son los dos principios que impulsaron esta decisión de inconstitucionalidad, dicen, exigen que la regla general sea considerada a la prisión preventiva como una medida de carácter excepcional. Esto es, que se estime de última ratio, puesto que procederá únicamente cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, que no obstaculice el proceso, es decir, que no se sustraiga de la acción de la justicia, y segundo, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, es decir, el factor peligrosidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esta resolución? Y con esto termino. Pues que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales que tengan su apoyo en la Ley de Seguridad Nacional y también ahora en el séptimo párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que aún no es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en la delincuencia organizada que tenga como fin o resultado cometer delitos fiscales hasta en tanto no resuelva el Pleno de la Suprema Corte de Justicia su constitucionalidad. Bueno, si esto llegara a suceder, les repito lo que comenté en palabras anteriores. Se abre la posibilidad de beneficios para los procesados en materia de delitos fiscales. Muchas gracias, compañeros. Con esto termino mi exposición. Muchas gracias, Augusto. Muy clara tu exposición y nos da la posibilidad de conocer, pues, y de tener ordenadamente todo el camino que llevó o que llevaron los ministros para declarar la inconstitucionalidad de una parte, como bien lo mencionas. Pues muy detallado todo tu análisis. No sé si alguien más de nuestros invitados pues quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé, los que se dedican particularmente a la cuestión penal. Miguel, se me ocurre que estás muy
muy metido en esto, que nos puedas hacer un comentario con Con esta mucho gusto, espontaneidad que estamos trayendo. pero con mucho gusto. ¿Sí se escucha bien? Muy bien, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Pues en realidad, tal como lo ha comentado Augusto, se ha dado un paso gigantesco en favor de los derechos humanos, derechos fundamentales del imputado. Sin embargo, yo considero que vamos apenas iniciando el camino. Ciertamente falta la declaratoria, que no dudo cuál sea el producto y la resolución de la delincuencia organizada. Sin embargo, yo me aboco a otro punto bien delicado y bien preocupante. Todo esto es en función de la reforma que nace el 8 de noviembre para el 2020 en adelante. Sin embargo, ya la experiencia y de alguna manera algunas tesis escasas han dado cuenta de que la autoridad fiscal desde un principio nunca aceptó que los delitos fiscales se juzgaran en libertad. Luego entonces ciertamente se aplicó para la prisión preventiva justificada. Y da el caso de que en delitos simples como es el abandono de domicilio sin dar aviso, daba lugar hasta que en esos pedían prisión preventiva justificada. Y en esto quiero enfatizar algo rápidamente. Esa prisión preventiva justificada que pide el Ministerio Público generalmente se basa en apreciaciones subjetivas que les quiero yo enumerar rápidamente, como es el hecho de que justifica esta detención porque fue detenida la persona fuera de la ciudad de donde está hecha la imputación. Aspecto netamente subjetivo. Otra es que ha pedido al juez, y el juez de control la concede, es porque viaja frecuentemente. Se le ha dado al Ministerio Público la posibilidad de que obtenga por parte de Migración, Secretaría de Gobernación, cuántos viajes ha hecho la persona al extranjero, y de esa manera subjetiva le dice al juez de control: oye, mira, este año que pasó o este año que cursa ha viajado fuera de la República. Otro aspecto subjetivo que lo acepta el juez de control. Otro de ellos es: mira, cuenta con recursos económicos, te presento yo esas cuentas bancarias y por lo tanto definitivamente tiene medios económicos que puede inclusive abandonar la ciudad. Otro aspecto subjetivo es: cuenta con 2 domicilios y hasta 3 domicilios, pues la verdad es que te solicito que le des prisión preventiva justificada. Y una más que, aunque parezca mentira, existe. Hay una tesis que se dicta en donde es la razón por la cual se debe de detener al empresario que se va a juzgar por delito fiscal, es por la expectativa de la pena. Sí, así les digo yo. Porque la omisión de las contribuciones, el delito que defrauda, da lugar a que se le aplique la pena mayor de la fracción tercera del 108, y por lo tanto es posible que se le impongan 9 años o la prisión máxima. Esa razón subjetiva también la ha comprado el juez de control. Esta situación ha generado escasas 4 tesis. Tenemos una fortuna de que el día 21 de agosto de este 2021 se dictó una sentencia, y que para referencia de todos ustedes, queridos amigos, es la 2023-411, y en donde señala que todas esas apreciaciones subjetivas ya no las debe de aceptar el juez de control, y que le impone en todo caso la carga probatoria al Ministerio Público para que justifique esas peticiones. Entonces, vamos a la mitad del camino. Esto es para efecto de los delitos que se podrían generar en el 2021 en adelante. Sin embargo, ya es costumbre el que el Ministerio Público esté solicitando la prisión preventiva justificada en esos aspectos subjetivos. ¿Dónde está la clave? Y con esto termino. ¿Dónde está la problemática? Queridos colegas,
la problemática está en la definitiva falta de especialidad del juez de control. El juez de control en la mañana vio un asunto de violación, al mediodía vio un asunto de homicidio doloso, vio otro de narcotráfico y para mala suerte del imputado del delito fiscal le toca que analice cualquier delito fiscal. Y en esa medida me suena a mí verdaderamente sorprendente que pudiera haber analizado 20 tomos de los cuales acostumbra anexar el fisco. Y que la problemática del delito muchas de las veces la misma querella, la misma imputación a veces es incomprensible. Entonces, mi planteamiento es, yo creo que la clave está en que se capacite y se especialice mínimo unos 2 jueces, 3 jueces especializados en delitos fiscales y por consecuencia, en todo caso, esa especialidad vaya hacia los ministerios públicos en materia fiscal. Tienen genéricamente una área que se llama delitos fiscales y financieros. La verdad es que es tan amplio que es de todo, de todo. Entonces, es esa la preocupación. Mi preocupación es de que todavía continúa la petición de prisión preventiva del empresario que va a ser juzgado y se tratan de justificar los ministerios públicos en temas subjetivos. Hay que romper con eso, les vuelvo a repetir. Hay tesis donde dice el juez de control, sí, efectivamente fue detenido fuera de la ciudad y por lo tanto le damos prisión preventiva porque debía de haber estado bla, 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 cuestiones subjetivas. Entonces, la mitad del camino va. Yo auguro que para la prisión preventiva oficiosa en delincuencia organizada cae más rápido. Ese castillo de naipes que crearon los legisladores va a caer más rápido. En realidad se me hacía difícil sobre la de las amenazas a la seguridad nacional, pero ya está abonado el camino, ya avanzó y creo que ese es el augurio. Pues muchísimas gracias, ese es el comentario que quería hacerles. Muchísimas gracias, Miguel. Muy enriquecedor tu comentario. No sé si don Rubén, que ha estado durante mucho tiempo de la otra parte del escritorio, tuviera algún comentario. Mi comentario es que realmente se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa. Y hay algo que me sorprende y que no es propiamente fiscal, pero que aparece en la prensa, de personas que han delinquido varias veces y, sin embargo, nunca entran a la prisión preventiva oficiosa. A mi juicio, eso quiere decir que el Ministerio Público no guarda la relación de repetición de delitos, porque esos delitos repetidos o procesos unos tras otros, pues de acuerdo con la ley, deberían ameritar la prisión preventiva. Sin embargo, es lo que se señala, se habla de la puerta giratoria, y yo creo que ese es uno de los problemas que se están dando, que hay un problema en que el Ministerio Público no está buscando ver cuál es la historia de ese delincuente. Y entonces ya ha cometido una serie de delitos y sin embargo, pues se presenta como si fuera una persona que es la primera vez que está ante un juez de control. Es todo, gracias. Muchas gracias, don Rubén. Pues muy interesante, entonces, nuevamente, gracias, Augusto, por tu exposición, por el material que nos acompañaste. Por una falla técnica no vamos a poder transmitir nuestro agradecimiento a través del reconocimiento digital respectivo. Te lo haremos llegar a tu correo electrónico más tarde o el día de mañana más tardar. Por otra parte, en cuanto a avisos parroquiales, les puedo comentar que si les pediría, por favor, si cierran su micrófono, si no van a hacer uso de la voz, por favor. Les decía que en avisos parroquiales, bueno, estamos a punto de iniciar nuestro Congreso Anual 2021. Los esperamos a partir del próximo jueves. Los que no se han inscrito, todavía tenemos
Todavía hay lugares, entonces se espera su inscripción. Aquí está la relatora general de ese congreso. Graciela, no sé si nos quieras hacer algún último aviso previo a que inicie. Buenos días a todos, buenos días, presidente. No, nada más reiterarles la invitación. Estamos afinando los últimos detalles. Va a ser un congreso pues, con bastantes invitados nacionales e internacionales y nada mejor que su presencia. Nos daría mucho gusto verlos ahí. Muchísimas gracias y los esperamos el jueves. Cualquier duda nos pueden contactar directamente a mí, a la academia, al doctor Espinosa y estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Pues bien, pues sin más, el agradecimiento a todos por su asistencia. Nuevamente, Augusto, por tu excelente participación. Como puedes ver en el chat, tienes muchos mensajes de felicitación. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo para el Congreso. Buen día. Muchas gracias, saludos. Saludos, muchas gracias.